Bueno, bienvenidos al podcast. Estamos aquí con Julio Rivas, fundador de Swipcar. Bienvenido al podcast de nuevo, porque la primera vez que lo grabamos no estaba el audio bien, pero bueno, la segunda vez será mejor. Correcto. Vamos a intentar que salga mejor, ¿no? Exacto. Incluso. Oye, pues cuéntanos qué es Swipcar para los que no conozcan, que creo que es un proyectazo, así que te dejo que comentes. Claro. Mira, Swipcar es un marketplace de renting de coches, básicamente que agrupa dos partes del mercado de renting, es decir, los clientes por una parte, particulares autónomos y empresas que buscan un coche de renting, con toda la oferta que tenemos de parte de las financieras, ¿no? Al final, los bancos que financian estas operaciones. Y ahí pues se acumulan muchos, tanto generalistas, como puede ser un LeasePlan ALD, como puede ser otros muy, muy concretos ya de marca, que pues pueden llevar marcas concretas como Fiat, Volkswagen, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente unimos estos dos polos para que a través de nuestra web y a través de nuestras operaciones puedan convertir de un lead a una venta, ¿no? A que se lleven el coche de renting, lo firmen el contrato y lo reciban en 15 días en casa, en la mayoría de los casos, y algunas veces un poquito más, si el pedido es un poquito, un coche diferente o pedido a fábrica. Entonces, un cliente entra, se registra y puede firmar un contrato de renting y recibir el coche en aproximadamente 15 días, un mes, y empezar a conducirlo. Oye, Julio, ¿y el renting exactamente en qué consiste? ¿Que es un alquiler del coche y ya Pues está? O sea, como... tradicionalmente era una operación que existía iba más dirigida a empresas. Al final cogías un coche, lo alquilabas, al final es un alquiler simplemente, pero por plazos de 24, 36 o 48 meses generalmente, y Ujú. pagas una cuota. Las empresas se podían desgravar el IVA o se pueden desgravar el IVA la gran mayoría, y los particulares pues no. Si el autónomo tiene una función que le permite utilizar el coche para fines del trabajo, pues también hay una parte. Pero al final es pagar una cuota con un todo incluido, es decir, pagas, es como una suscripción, pero más largoplacista de lo que podría ser hoy en día un Netflix, sino que te atas pues a 12, 24, 36 o 48 meses. En nuestro caso ya tenemos coches de segunda mano que van a 12 meses, coches nuevos que van a 24, a 36. Entonces estás pagando una cuota, al final el día 1 al día 5 pagas una mensualidad y está todo incluido. ¿Qué es todo? Pues todo lo que es el servicio alrededor del coche, ¿no? Pues el seguro con todo incluido, el cambio de neumáticos en la mayoría de los coches, los impuestos, el mantenimiento. Es decir, no te tienes que preocupar de lo que hasta ahora te preocupabas, ¿no? Que era si habré pagado el impuesto, si tengo bien lo del seguro, el recibo en el coche, si pincho unas ruedas, si tengo un golpe, y parece que se acababa el mundo, ¿no? Como vaya, pues ahora ya lo tienes incluido. Entonces pagas una cuota que va desde los 200 y poco euros hasta lo que quieras pagar en función del coche, y tienes todo incluido. Oye, y me decías que esto estaba enfocado más antes como a la empresa. Vuestro reto para empezar la empresa, quizá fue esto de pasar el renting a particulares, o ¿cuál fue ese empuje de decir: "Vamos a hacerlo"? Sí, a ver, la idea, lo que empezábamos a ver es que ya había una clara tendencia al consumo vía suscripción, ¿no? Quizá pues tanto los Amazon Prime con un tipo de suscripción, el Netflix con otro tipo de suscripción, Spotify, al final lo que es una tendencia clara a pagar una cuota mensual y tener un servicio. Entonces nosotros vimos que el particular tenía una tendencia ya inicial hacia eso. Empezamos en enero de 2018 y vimos claramente que la oportunidad era ir por esta vía. No fue nuestra primera propuesta, es decir, nuestra primera propuesta fue empezar a vender coches online, pero menos mal que cambiamos a tiempo y pivotamos al renting, que estaba funcionando mucho mejor. Es verdad que la última vez hablamos que empezasteis, vendiendo coches, ¿no? Y ahí, bueno, vuestro background, tú vienes del sector de automóvil y tus socios, bueno, vienen de distintos backgrounds, ¿no? Pero cuéntanos cómo fue ese inicio, cómo os habéis asociado, cómo empezasteis. Pues mira, nosotros, bueno, efectivamente yo vengo del sector automoción, había estado en Ford y SEAT, en algún proyecto también con Audi vía SEAT, y mi socio, por ejemplo, Blas, también tenía cierta experiencia en Nissan, en RACE. eh, Pablo en concreto sí que había estado más en el sector de startup como programador, pero al final nosotros nos conocimos en Debium, ¿no? En un momento dado, después de muchos años, en mi caso, de unos 10 años de experiencia en empresas varias, al final lo que decidí es que quería emprender, ¿no? Tenía esa chispa que nunca había atendido, y en un momento dado me pongo a buscar y
y aterrizo en Demium y conozco a Blas. Ese fue el primer encuentro y ahí empezamos a montar esta web un poco dirigida a vender coches online y en pocos meses conocemos a Pablo en una entrevista y nos cuadra muchísimo y nos juntamos los tres. La verdad he de decir que al principio no teníamos muy claro qué modelo, o sea, efectivamente decíamos, bueno, vamos a vender coches, ¿no? Porque lo que veíamos claramente es que faltaba un producto por digitalizar de los de la parte alta, ¿no? Que pueden ser la venta de casas, la venta de barcos, la venta de joyas, la venta de coches, y nosotros veníamos del mundo de los coches, la mayoría. Entonces habíamos visto que la oportunidad estaba en digitalizar ese proceso de venta de coches y al principio nos metimos pensando que lo ideal sería vender coches online 100% y dar una experiencia al cliente 100% desde su casa, que hoy todavía es más relevante en aquel momento, ¿no? Pero rápidamente cambiamos al renting. Y nada, el encuentro en Demium fue, pues al principio Demium es una incubadora que tienes que elegir bien el equipo con todos los miembros que hay y yo creo que Blas y yo nos conocimos, bueno, los dos somos de Valencia, con lo cual ya hubo un primer match ahí bastante bueno y dijimos, oye, vamos a buscar conjuntamente qué podemos hacer, ¿no? Oye, y empezar con socios siempre es como ese gran miedo que tiene todo el mundo y en vuestro caso además os acabáis de conocer recientemente. Eh, ¿Cómo entrelazasteis esos puentes para decir, oye, va, me arriesgo a emprender con alguien que Sí, acabo de... pues claro, ahí es como te decía que al final, creo que lo comentamos la otra vez, pero yo siempre he descubierto que es mucho mejor ir con compañía, pero mucho mejor. Ahora, eso sí, que hay valores básicos, ¿no? Que al final vas conociendo con el tiempo, pues como creo que te comentaba la otra vez también, que al final hay que ser buena persona y es que es básico, ¿no? O al menos intentar estar tomando decisiones continuamente con esos valores. Y con mis socios la verdad es que hay un match perfecto desde el principio. Hay momentos de tensión, hay momentos en los que estamos cansados del proyecto y necesitamos parar, hay momentos en los que hemos llevado algunos debates al límite, pero nunca ha habido, yo creo que nunca ha cruzado nadie ninguna línea peligrosa y eso es la base para nuestro éxito como equipo. Esto al principio, también es verdad que luego, como te comentaba, se ha unido gente muy top a nosotros que ocupa posiciones muy relevantes hoy en la compañía y que nos está ayudando muchísimo a hacer un board, bueno, un comité ejecutivo o un grupo de trabajo que nos ayuda muchísimo a tomar decisiones y con los mismos valores que con los que empezamos, ¿no? Lo cual es muy importante. Yo en mi Sí. caso solo no podría, ya te lo garantizo, vamos. No, es que cuando hay proyectos así de grandes, ¿no? Porque aparte habéis levantado financiación, estáis rodeados de gente súper buena. Solo da un poco de miedo, ¿no? El lanzarse a algo tan grande, ¿no? Porque no deja de ser una experiencia bestia. Porque tema de financiación, conseguisteis rondas de financiación y seguís ahí, ¿no? Sí, nosotros conseguimos una primera ronda de Business Angels. Yo venía al sector de automoción, con lo cual conseguimos captar algunas personas que conocían bien el sector. Empezamos con unos tickets pequeños y al final conseguimos hacer unos 60.000 más o menos en la primera ronda, completado con un ENISA. Luego, al final, salimos en The Crowd Angel, plataforma de inversión crowd y nos fue bastante bien también. Cerramos la segunda y la última ha sido por valor de 1,5 millones de euros con Inverready Debt. Y la verdad es que bien, o sea, efectivamente como yo fui leyendo y me fui enterando también un poco que es un trabajo en sí mismo, ¿no? Y tienes que focalizarte en eso y a la vez la compañía tiene que ir bien por detrás y tienes que estar demostrando que hay crecimiento, ¿no? Yo creo que sí, nos han acompañado las métricas, el esfuerzo se ha notado en los resultados y sí, si no tienes el equipo perfecto para hacerse cargo de las operaciones, del producto, del marketing, de las ventas, no te puedes focalizar, ¿no? Y en nuestro caso, pues por suerte pasó y pasó bien. Oye, ¿cómo ficháis a talento tan top? Porque al ser una startup, supongo que competís contra trabajos que están más estables, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido fichar a esa gente? A ver, al principio diría que no conocíamos bien ni los procesos para fichar y teníamos que tomar decisiones arriesgadas, que muchas de ellas salieron muy bien y otras no. Es decir, al principio pues la mayoría de decisiones pasaban por mi capacidad de contratar, ¿no? Que es la que es, pero con el tiempo pues nos hemos
no sé, bueno, hemos pedido ayuda al final, ¿no? Es pedir ayuda, pues, primero a la persona interna de recursos humanos que está haciendo un trabajo excepcional, pero también en algunos casos puntuales hemos tenido que recurrir a consultoras que nos han ayudado fantásticamente a seleccionar talento top, ¿no? Y yo creo que al final hay que identificar bien el puesto de trabajo y hay que hacer un muy buena conexión con la persona que estás buscando. También te digo que nos hemos equivocado y hemos acertado y ahora mismo no te sabría decir si somos muy buenos o regulares, pero bueno, efectivamente al final el que se queda, el que tira, el que tiene ganas, entra con nosotros y la ayuda es importantísima. ¿Cuántos sois ahora en el equipo? Ahora estamos por debajo de 50 personas, unas 48, 49, porque están entrando ahora ya fichajes para Italia para el año que viene, para empezar, y estamos ahí en esa horquilla pasando los 50 en breve. Y hay como unas roadmap de crecimiento de personas o de métricas. ¿Eso lo tenéis Sí, pensado? sí, claro. A ver, nosotros al final nuestro objetivo es, claro, no es tener un marketplace a nivel internacional que trabaje con las principales compañías de renting en todos los países en los que pueden estar, o si no en todos, en muchos de ellos en los que Spreaker pueda alcanzar un buen nivel de ventas, ¿no? Entonces sí que lo hay. Es verdad que también el coronavirus ha tenido que, hemos redibujado como, no sé, ya 3, 5 business plans adicionales a los que ya teníamos, porque no sabes bien cómo acaba. Pero sí, tenemos tanto KPIs pues, financieros, KPIs de crecimiento, que al final es nuestro KPI principal, el crecimiento, las ventas. Y en base a eso es verdad que nosotros crecemos con personas detrás. Es decir, en muchas startups pues crece la tecnología o crece el equipo tecnológico. En nuestro caso crecemos con equipo de ventas. Y las métricas que dices que son las más claves es crecimiento, ¿no? Porque tenéis unas cuantas o es solo enfocado a crecer lo máximo y expandir. ¿Cómo vais en tema de KPIs? Para nosotros el crecimiento y la rentabilidad cercana, por así decirlo, es lo más importante, porque al final no somos un negocio de boom, de viralidad de usuarios, entonces hay que crecer en clientes, pero hay que estar cerca de la rentabilidad siempre, ¿no? Con un modelo bueno, que sea rentable vender coches online, ¿no? Que es lo importante para nosotros. Pero ya digo, el principal, efectivamente, como bien dices, y como la mayoría de las startups, es crecer. Porque hasta que no alcanzas un buen volumen, no puedes abaratar un poco los canales de marketing, los CACs, etcétera, ¿no? Oye, ya, para levantar estas rondas de financiación, muchos que nos están escuchando lo ven como algo súper complicado. ¿Cuál dirías tú que ha sido vuestra tecla para que sea fácil? Si es que ha sido fácil. No, fácil no es. Lo que pasa es que se te olvida el dolor del momento, ¿no? Con el tiempo, que es diferente. Fácil no es. Pero bueno, yo aquí siempre he dicho que lo primero, y como dije la otra vez también, es arreglar un poquito esa PIG personal, ¿no? Es decir, la cuenta de pérdidas y ganancias personal. Es decir, primero, tú tener cierta seguridad como emprendedor que no vas a impactar negativamente en la inversión de la empresa. Es decir, si te van a dejar un dinero que no sea para ti el primer dinero, ¿no? Sino que sea para la empresa, para crecer. Y si es para ti, que tengas un roadmap de cuándo vas a necesitar ese dinero y por qué, ¿no? Y de qué manera vas a depender. Porque al final los inversores están invirtiendo en tu proyecto y en las personas que formáis el proyecto, pero en que crezca la empresa, no en pagar un salario. Al final esto es importante, ¿no? Entonces, esto es básico en primer lugar para ir a levantar cierto capital y luego, como dice un famoso inversor español, ir con una factura en la mano. Para mí lo veo básico, la factura, y si eres un negocio de usuarios, pues quizá tienes que ir con métricas de usuarios. En nuestro caso teníamos claro que teníamos que ir con facturas. Es decir, este nos ha pagado, con lo cual esto funciona. Y ahora lo vamos a hacer grande. Entonces necesitamos tu dinero y si tú quieres formar parte de este proyecto, nosotros vamos a intentar que esto crezca y que lo que tú pongas hoy valga más mañana. Porque al final es lo más importante de todo. Es decir, que lo que un inversor ponga hoy, mañana valga más. No es ni la idea, que lo es a veces si tienes cierto impacto social, pero al final lo más importante es crecer. Y esto que dices del PIG personal me parece un muy buen consejo porque muchos emprendedores supongo que empiezan y se ponen un sueldo ya de primeras increíble y supongo que es una súper alerta roja para los inversores.
Bueno, a ver, yo creo que sí, efectivamente, lo primero que hay que hacer es gestionarte a ti mismo y si la gestión es buena, ya puedes ir a por la gestión de la empresa. Claro, en nuestro caso también hay que analizar cada socio en qué momento está, porque efectivamente no todos están en el mismo momento de vida, pero si desde el inicio ese esfuerzo no está hecho por parte del emprendedor, desde luego no creo que vaya a estar por parte del inversor. Eso está claro. Total. Oye, y hablando de, bueno, de Zipcar, cuando entrasteis al mercado, ¿cómo reaccionó el ecosistema? Si es que había, o sea, ¿erais nuevos? ¿Cómo reaccionaron otras entidades, ¿no? Que estaban ahí, que estaban quizá jugando a este juego? Bueno, yo creo que en ese momento había mucho lead generation, en nuestro caso, y todavía lo hay, es decir, páginas web que se dedican a enviar leads a posibles vendedores de coches y también mucha información y eso posiciona muy bien en SEO a la gran mayoría, ¿no? Y esto sigue y yo creo que es vigente. Y diría que en el mundo del renting al principio no había un impacto y una gran preocupación por el sector de cómo está creciendo. De hecho, en muchos países todavía no hay una gran preocupación de cómo está creciendo, pese a que cada año está creciendo. Años anteriores ha crecido el 15, más o menos, en métricas generales, sin ir a un segmento en particular. Entonces, nosotros no tenemos una constancia de competidores de buena o mala, sino que creemos que entramos bien, al principio no había mucha preocupación y nos fuimos moviendo y creciendo. Y respecto a nuestros suppliers, yo creo que muy contentos, la verdad, porque al final es un segmento que está creciendo muy fuerte, el renting entre particulares, y nuestros suppliers, que son los bancos, las principales financieras de coches, lo que han visto es que si les estamos ayudando a vender, es un éxito para ellos y para nosotros. Obviamente nosotros estamos creciendo, pero ellos también, en un segmento en el que es complicado porque es un B2C y no es tradicionalmente su segmento, que era más un B2B. Entonces el B2C es, lo sabemos, bastante más agresivo en la demanda, es decir, yo quiero que al final todo se me entregue un proceso parecido a lo que puede tener Amazon, dónde está, a qué hora está, cómo está y tal, y eso es lo que estamos nosotros intentando llevar a nuestros bueno, partners, ¿no? Que son al final las financieras. Con lo cual yo creo que ahora hay una buena conexión y bastante entendimiento, ¿no? En el mundo concesionario, además, que sería el más preocupante, porque de alguna manera a veces sí que hay algunas ventas que se quedan con nosotros o se quedan con concesionario, también hay que decir que estamos viendo muy buena unión porque en muchos casos hemos colaborado juntos y en la gran mayoría el papel de la distribución sigue muy vigente y más fuerte porque al final, aunque pierdas algunas funciones de ventas en concesión, se potencia más la distribución. Con lo cual yo creo que en general se está llegando a un entendimiento bastante bueno. También es verdad que nosotros no tenemos ahora mismo un porcentaje tan grande del mercado como para disrumpir tan fuerte, ¿no? Bueno, a ver, es un poco a poco, ¿no? Y lo chulo es que tenéis esos partners que os ayudan. Supongo que de los partners también aprendéis un montón. Continuamente. Al final nosotros somos muy ágiles y muy rápidos en algunas cosas y en otras no. Por ponerte un ejemplo, nosotros somos buenos en web, es decir, cambiamos cosas muy rápidos en web y a ellos les cuesta más. Pero sin embargo, en el mundo de las operaciones nosotros somos muy lentos y ellos son muy buenos, pero porque tienen sistemas muy bien trabajados desde hace mucho tiempo que les permiten saber dónde está el coche, cómo está el coche, por dónde ha pasado, etcétera, etcétera. Entonces nosotros eso no es lo que hemos trabajado con más fuerza y trabajamos con más fuerza pues la comercialización, que es lo que mejor sabemos hacer. Bueno, es una buena simbiosis, por así decirlo. Oye, y háblanos ahora un poco de marketing, ¿no? Porque dices que es B2C, que es, vais a por clientes. ¿Cómo empezasteis el marketing y cómo es ahora? Porque supongo que había una evolución. Hombre, empezamos en Facebook Marketplaces, Blas y yo, colgando anuncios de renting, es decir, que al final era 0 euros de inversión, ¿no? Ir colgando en varios grupos de Facebook. Ahora hasta es muy divertido, ¿no? Mirar hacia esa fase porque, bueno, era divertidísimo colgar en Facebook Marketplaces y ver 10, me interesa, y decías, joder, me está costando 0 euros esto, y si el CAC es cero y voy a sacar un ticket, esto es brutal, ¿no? Efectivamente, no es así para siempre, dura muy poquito porque te das cuenta que ese cliente puede ser un lead interesado, pero no un lead cualificado y quizá no una venta, pero el interés es lo que te despierta un poquito pues la energía, ¿no? De ir cambiando de canal, de ir probando otros.
A día de hoy, donde más estamos es en Google AdWords, en social media también, Facebook, Instagram, etcétera. Y es donde nos movemos más cómodamente. Son puntos muy transaccionales de la venta, porque es gente que realmente o se le impacta a través de contactos o bien se le impacta a través de búsquedas, con lo cual estamos cerca de la venta. Estamos también en canales de YouTube. Recientemente hemos estado en TV3, aquí en Cataluña en la televisión y bueno, vamos evolucionando a canales más masivos y quizá a lo mejor no tan transaccionales cada vez, pero vamos midiendo cada movimiento, ¿no? Y esto es lo más importante para nosotros, medir que Y realmente hay acción. este cambio hacia más branding, que es porque es una jugada más a largo plazo quizá, ¿no? No solamente está en el punto de transacción, sino el que se empieza a oír la marca, ¿no? Claro, nosotros al final ahora estamos ya en 4 países y tenemos impacto grande como marca dentro de las financieras, dentro de los partners, pero al final donde queremos un buen impacto es a nivel cliente, ¿no? Entonces hay que empezar a despegar en algún momento del punto transaccional e ir al awareness. El awareness efectivamente no convierte inmediatamente y creo que si empiezas con awareness al inicio vas directo bueno, al hoyo, ¿no? Entonces, no conviene, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un momento dado cuando la transacción está bastante luchada, por así decirlo, nosotros veíamos básico empezar a pasar al awareness. De hecho, en los últimos meses hay bastante información ya en prensa, en radio, etcétera, etcétera, porque intentamos un poco que el cliente nos identifique, ¿no? Como una plataforma de renting donde contratar todos los modelos disponibles del mercado en ese momento de manera online, sin moverse de casa, desde el sofá, un estudio financiero rápido en 5 minutos, contratas y tienes el coche ya en camino. Qué bueno, me encanta esta transición, ¿no? De primero se necesita flujo de caja y es transaccional y poco a poco se va migrando a un poco más de branding y awareness. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del equipo y hay una cosa que a mí por lo menos siempre que bueno, crecemos equipos me preocupa el tema de la cultura, ¿no? De escalar esa cultura de ese inicio de quizá vosotros tres al principio. ¿Cómo ha sido en vuestro caso, ahora que ya estáis casi en 50, esa cultura y esa organización? Qué difícil, ¿eh? ¿Verdad? Esto es estar horas y horas y horas explicando, hablando y comunicando. Yo creo que aquí es donde coge fuerza, o sea, la comunicación, muchísima comunicación, porque no todos entendemos lo mismo, es difícil, la verdad. Entonces, incluso ahora mismo nosotros todavía tenemos problemas de comunicación, ¿eh? O sea, tenemos reuniones donde nos enteramos de todo en un departamento o en un área o unos cuantos y no llega a los demás, ¿no? Entonces, estamos trabajando mucho la comunicación, tanto con personas que ahora internamente difunden esa comunicación, desde weeklies semanales hasta canales de Slack más enriquecidos con bastante más información. Intentamos cubrir todos esos huecos. Yo no tengo una fórmula secreta para el éxito de la implantación de la cultura, porque de hecho, incluso en nuestro caso, pues a veces, si nos tenemos que puntuar, muchas veces ha ido muy bien, luego algunas veces ha caído. La crisis del COVID además acelera comportamientos también, tanto buenos como malos. Es decir, pues, si me quiero quedar en casa porque creo que estoy más seguro y además me siento más protegido, no creo que ver a los compañeros en el trabajo sea ahora lo mejor, ¿no? Pues a veces nosotros hemos dicho que sí y otras veces hemos dicho que no, porque en unos momentos dados era mejor quedarse y en otros momentos dados hemos dicho al menos ven a conocer un poco cómo funciona el equipo, qué dinámicas se están implantando, etcétera, ¿no? Entonces, algunas veces lo hemos hecho bien, otras veces no lo hemos hecho tan bien, pero lo que decimos es, si comunicamos y si estamos continuamente intentando explicar las cosas, todos los que tenemos esa responsabilidad de comunicar, yo creo que las cosas y la cultura llega. Al final se implanta la que los fundadores traen de casa, ¿no? Los valores y la cultura que los fundadores traen de casa y que los principales managers que tienen más equipos también traen de casa. Pero hasta cualquier persona al final es cultura de la empresa, ¿no? Y si un compañero, como siempre hemos dicho, escucha a otro vender de una manera determinada y le ayuda, eso es cultura también, ¿no? Y si un compañero se levanta a hablar a otro compañero sobre alguna queja de la manera de trabajar o del proceso y le habla con respeto y con educación, esto es cultura también para nosotros. Entonces es lo que al final yo creo que hay que tener oídos muy, muy activos, sobre todo como CEO, y estar pendiente de que todo el mundo, bueno, que hay una comunión, ¿no?, con la cultura.
No, yo creo que es el gran reto de todo emprendedor, ¿no? Cómo sigues escalando y mantienes esa llama viva o esa identidad. Y hablando ahora también de equipos, ¿cómo tenéis la organización a nivel de departamentos? ¿Cómo es por dentro Sweepcar? Nosotros básicamente al final lo que hacemos es comercializar, con lo cual tenemos 2 departamentos core, que es marketing y ventas, y en base a eso construimos casi todo en casi todos los países, es decir, Francia, Portugal, Italia, ¿no? Es captar leads, convertir leads, y todo lo demás para nosotros es un apoyo, es decir, las finanzas, los recursos humanos, el producto, la tecnología, es un apoyo al proceso comercial. Entonces, de esta manera lo que hacemos es crecer 2 departamentos a medida que crecemos y los otros intentar mantenerlos bajos, pero dando el nivel suficiente de apoyo al resto, ¿no? Y ya está, básicamente esto es un poco la estructura. Y luego yo que estoy por ahí mareando un poco y sobrando. Pero bueno. ¿Os adaptasteis bien los socios cuando empezó a crecer la empresa, en sentido de que encontrasteis vuestro lugar rápido? Porque a veces eso como que te traes gente más buena que tú y dices, a ver dónde voy, ¿no? Te vas reubicando, ¿no? En nuestro caso además es así, te vas reubicando. Hay cosas y es curioso porque ayer mismo cogí una tarea yo porque quería hacerla y porque me gustaba. Quizá no era mi tarea, pero me gustaba y la quería hacer. Entonces, eso sigue pasando, sigue pasando. Hay cosas de finanzas en las que yo ya me he dado cuenta que ya no aporto nada porque saben más que yo y por tanto yo ya digo genial y te vas reubicando. Al final, el título que llevas pues es un título casi informativo a veces, ¿no? Y que te obliga a ocuparte de ciertas funciones, pero que en otras todavía eres muy moldeable y vas buscando huecos. Incluso en algunos fichajes que hemos hecho que los fichábamos para una tarea en concreto y a lo mejor también nos damos cuenta que también saben hacer muy, muy bien la otra tarea y al final agrupamos esa posición y ponemos, decimos, perfecto, pues estas 2 tareas ahora son tuyas y para la otra que creíamos, pues hemos de rebuscar a la persona o a lo mejor hacer otro análisis de ese puesto de trabajo. No, no, es toda una historia, ¿no? El empezar la empresa y luego encontrar tu zona de genialidad dentro de tu propia empresa para ver qué es lo que mejor se te da Sí, y sí, total. es todo un mundo. Oye, y cuéntanos ahora, me has dicho que estabais en 4 países, creo que has dicho. ¿Cuáles son vuestros planes a nivel de expansión? Bueno, ahora nosotros donde estamos creciendo fuertes es en España, sobre todo. En los otros países, cuando abrimos, lo que queríamos ver era primero si sabíamos y en segundo lugar si habíamos entendido los primeros análisis de mercado, ¿no? Y estamos todavía validando esto porque lamentablemente cuando llevábamos 2, 3 meses en cada país, llegó el mes de marzo del 2020 COVID y tuvimos que casi paralizar operaciones durante 6 meses y ahora hemos reiniciado. Ahora estamos entendiendo otra vez los crecimientos en cada país y entendiendo cuáles son al final las preguntas clave o los puntos clave para hacer crecer ese país. Entonces, si somos capaces durante el primer trimestre del año que viene, 2021, o sea, el segundo trimestre de 2021, de entender estos puntos clave, la idea es evolucionar en estos países concretos y además con ese análisis saber en qué países tenemos más futuro, ¿no? Pues si elegimos entre UK y Alemania, a lo mejor tiene más sentido ir a un mercado competido, a lo mejor tiene un sentido ir a un mercado no tan competido porque eso es lo que nos dice nuestro histórico, ¿no? de países. Por tanto, esto es lo que estamos probando y yo espero que el año que viene, en el mes de marzo, sepamos un poco más claramente en qué países queremos seguir creciendo. Pero la idea, efectivamente, es hacer un marketplace internacional. ¿Cómo haces esa primera prueba para ir a un país nuevo? ¿Que cambiáis el idioma en la web? ¿Hacéis un poco de marketing? ¿Cómo es? A ver, nosotros al final teníamos que cambiar el idioma en la web, por supuesto, pero también nosotros estamos con partners, ¿no? Con financieras y al final es muy importante para nosotros que estos partners quieran trabajar con nosotros. Por tanto, hay una parte de business development también bastante importante y luego la adaptación del marketing. Entonces, nosotros en esos 3 puntos nos basamos. Primero producto, luego partnerships y luego marketing. Entre producto y partnerships no hay distancia, quiero decir, al final empiezas a traducir y a la vez empiezas en paralelo a hacer business development, ¿no? Porque necesitas buenos pactos. Pero también es verdad que en cada país las 8 o 9 financieras se suelen repetir unas 4 o 5 y si trabajas bien en un país
al final es abrir otro país, ¿no? Hay que darles la confianza y hay que presentarles métricas para que puedan confiar en ti, pero hemos visto que acaba pasando, ¿eh? O sea que no es... Esa parte del marketplace no sería tan preocupante como la de ganar clientes, es lo que decimos. Bueno, debe ser... Yo, por ejemplo, siempre digo que cuando vas a un país nuevo el marketing cambia bastante, ¿no? Porque para empezar es otro idioma, otra cultura, otra forma de expresarse. ¿Trabajáis internamente el marketing en esos nuevos países o os apoyáis con alguien del país? Claro, nosotros hacemos equipo de marketing propio con una parte centralizada, pero una parte especializada del país. Es decir, en España tenemos una persona encargada en España, en Italia una persona encargada, en Portugal, en Francia. Si el mercado no es relevante, en el sentido que no es tan grande, mejor dicho, que relevante, muchas veces sí que hacemos vía freelance o vía externos, porque al final nos costaría mucho más aprenderlo que hacerlo, ¿no? Fuera. Entonces, trabajamos las dos cosas, la verdad, es decir, que las dos, tanto a modo freelance y a modo interno. Y sí, la cultura de cada país y la tendencia no nos la creíamos al principio, pero ahora después de un año nos hemos dado cuenta que sí. En Portugal, por ejemplo, pues se valora un coche premium mucho más que en España, ¿no? En España el coche se ha comoditizado bastante, desde el punto de vista que al final te da igual llevar una marca, modelo superior o no, o al menos no es tan importante. En Portugal sigue siendo un factor muy importante esto. O en Italia, donde hay una clara tendencia, y en Francia también, al coche local, ¿no? A la marca local, a Peugeot, Renault en Francia o bien Fiat en Italia, ¿no? Aunque pronto pues, serán lo mismo, pero al final hay una tendencia clara a elegir coche del país. Y esto lo vamos aprendiendo y vamos fallando, obviamente, y corrigiendo. Bueno, son los pequeños insights o secretos que luego os fortalecen como empresa, ¿no? Porque tenéis más información y más rapidez para atacar ese mercado. Claro, la idea sería, no sé, en empresas en general, pero en la nuestra sí en particular, intentar entender que puede ser algo central y que no es algo central y ha de ser algo local, ¿no? Es decir, si el marketing, entender al cliente francés e italiano es muy importante, pues al final tiene que ser algo muy especializado. A lo mejor desarrollar la web no lo es tanto, ¿no? Porque puede servir la misma una para la otra simplemente cambiando los copies y adaptándolos. Pues ahí es un poco, y en base a eso es como hemos montado un poco la compañía. Qué bueno. Vamos a hablar ahora un poco de la web y el desarrollo, cómo fue desarrollar eso, porque, bueno, en mi experiencia con programadores siempre es un poco guiada. En vuestro caso, uno de los socios tiene conocimiento de programación, que eso siempre es una gozada. ¿Cómo es el proceso de desarrollar la web y la plataforma? Pues yo te puedo entender 100% porque si no llegamos a tener a Pablo en el equipo no sé cómo sacamos esto adelante, ¿no? Porque yo había estudiado ingeniería industrial, había hecho un curso de programación C++ y sabía abrir un programa con el void main y no sabía hacer nada más. Y, y nada, tener un crack en el equipo como Pablo desarrollando es clave en nuestro caso. Al final, no solo desarrollar, sino conocer los timings, conocer herramientas de cómo trabajar conjuntamente. Eso es muy importante, ¿no? Porque al final es un cuello de botella hoy en día, la tecnología, si no lo sabes gestionar bien. Y además es la más cara, ¿no? O sea, es cuello de botella por tiempo seguramente, pero también por dinero, ¿no? Porque es un coste muy alto. Con lo cual hemos conseguido ahora sí entrar en un proceso de trabajo bastante ágil y bien llevado. Al principio era más locura, es decir, en algunos momentos queríamos ir más rápido, buscábamos algún freelance que le apoyara a Pablo, etcétera, y bueno, al final nos dimos cuenta que en nuestro caso no hacía falta una gran fuerza de tecnología, pero sí una buena fuerza de tecnología, ¿no? Es decir, que trabajara bien. Y esto es lo que se ha quedado ahora en la compañía. Porque tenéis ahora programadores internos o solo está Pablo, ¿cómo lo tenéis? Sí, tenemos tres personas de Ujú. programación. Junto con, o sea, tres contando a Pablo, sería. Bueno, es un equipillo ya interesante, ¿no? Para, sobre todo la agilidad de, porque a veces los freelance te dan unos tiempos que dices, hostia. Claro, para nosotros, para marketing, para ventas, para mí, pues conocer los timings correctos y los procesos de trabajo con ellos ha sido el último aprendizaje que tenemos, ¿no? Es decir, entender que las cosas han de salir bien y no han de salir rápido.
Y ahora por primera vez pues tenemos una facilidad para cambiar incluso la web y poder, ahora en Black Friday pues maquillamos toda la web, ¿no? De todos los países. Pues es espectacular y la verdad que no sé si vendemos más por esto, pero denota que el equipo ha conseguido hacer un buen match con las peticiones de tecnología, ¿no? Es decir, bueno, queremos cambiar cosas en el producto y lo podemos cambiar. Está bien. Qué bueno. Pues mira, hablando de la campaña esta Black Friday, también has comentado antes que en temas de marketing habéis salido por primera vez en TV3, una campaña en tele. Creo que la última vez lo hablamos, ¿no? Pero yo te preguntaba acerca de cómo atribuyes el éxito a una campaña de tele, porque viniendo del principio que es transaccional, que en el Google AdWords ves lo que te cuesta el clic, eso es un mundo completamente distinto, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues yo creo que como muchos momentos y muchas facetas de lo que hemos aprendido en Swiftcard y al emprender, empiezas muy mal y vas corrigiendo la manera de entender y de estudiar las cosas, ¿no? Yo me acuerdo en este caso, cuando salió el primer anuncio, envié a los inversores una foto del anuncio, envié a los amigos y pensé, wow, va a ser algo espectacular. Y pasaban las semanas y no era espectacular. Y decíamos, madre mía, esto no, además no sabemos medirlo, dónde vamos a ver las visitas, vamos a ver los leads y no cambiaba. Pero bueno, al final lo que sí que hemos visto es un mayor consumo en la región, bueno, en Cataluña, con lo cual nos ha ayudado a entender que efectivamente ha habido un impacto. A día de hoy todavía estamos evaluando un poquito porque acabamos ahora en noviembre la campaña de televisión y todavía estamos intentando entender si tiene sentido o no repetir, pero en principio no parece, aunque sea una parte de más de awareness, de dar confianza al cliente, parece bastante claro que sí que le da esa confianza, ¿no? Y ese awareness al cliente para repetir. Ya te digo, a nivel leads y a nivel tráfico, en principio no se vio y nosotros lo que intentábamos era mantener todos los canales al mismo nivel, igual que antes, para entender si eso había subido. Problemas que justo coincidió dos timings de nuestra campaña con dos noticias fuertes. La primera era un confinamiento en la mayoría de las regiones, segundo confinamiento, ¿no? Con bares cerrados y confinamientos perimetrales. Y además la última semana coincidió con el anuncio de la vacuna, con lo cual te quedas que dices, vale, ahora ya cómo meto esto en mi análisis, ¿no? ¿Cómo meto el confinamiento y la vacuna en mi análisis? ¿No? Es decir, había gente esperando para estar más tranquila para consumir o había gente que como le han confinado no quiere, con lo cual te decir que a día de hoy no tengo una respuesta para darte sobre televisión, no sé en el futuro, pero a día de hoy todavía seguimos analizando. ¿Y cómo hicisteis la campaña? ¿Con una agencia externa o cómo fue eso? No, en nuestro caso teníamos contacto con TV3 y, bueno, pactamos una especie de primer lanzamiento y hemos conseguido entender pues, bueno, qué eran GRPs, cómo se medían los precios GRP, ¿Qué es, etcétera. Y qué es como el quote, lo que te piden por cada bueno, espacio? sería como el público objetivo partido por el público total, ¿no? Es como el indicador de si estás impactando a tu público objetivo o no. Y en base a eso, pues gira un poco. Pero claro, ya te digo que para nosotros primer aprendizaje de televisión, es decir, que ahora hemos tenido que empezar a entender un poquito cuáles son las métricas, cómo se pagan, por qué, y aún así estamos lejísimos. Pero bueno, al final, como te decía, yo creo que vas corriendo y empiezas a leer todo lo que puedes, empiezas a entender en blogs, en vídeos, en YouTube, en muchos sitios. Y es que hay mucha información, que eso también hoy en día hay que decirlo, es que hay muchísima información para crecer y hacerte especialista en algo, ¿no? No rápidamente, pero sí con el tiempo y probándolo. Con lo cual, hoy en día tiramos de esto y nos va relativamente bien. Eso es una gozada, ¿eh? Que tengas hoy tutoriales de casi todo. Yo me acuerdo hace 7 años que solo habían tutoriales de Excel y 4 cosas más y vídeos de gatos. Y ahora Total, hay de todo. incluso estos podcasts que ahora hay varios, soy consciente, a nosotros nos vienen genial, ¿no? Porque es donde entendemos muchos de los tipos de negocio que hay, muchos de los a qué se dedica cada uno y cómo se hace mejor en eso, etcétera. O sea que sí, sí, totalmente. Qué guay.
Oye, y la última vez también hablamos de mentores y de gente que os inspire o empresas que os ayuden. ¿Tenéis tú personalmente o en la empresa algún mentor o alguien que os apoye? Sí, nosotros estando en Demium ya teníamos un poco mentores de Demium, es decir, gente que nos ayudaba a crecer en fases iniciales la empresa. Y luego concretamente contábamos con un mentor que es Guillem Serra, que había estado ya en dos compañías, dos startups y que continuamente nos ha estado dando apoyo. Pero también he de decir que es que continuamente con los inversores hemos ido ganando mentores y cada inversor nos ha mentorizado de una manera. Siempre digo, ¿no?, que en una primera etapa conseguimos mentores que nos hacían entender que era cómo se podía crecer con dinero de inversión, ¿no? Que nosotros no habíamos debutado nunca en esto, ¿no? En una segunda etapa, mentores que nos han dado muchos contactos transversales, desde gente que ha hecho muy bien el marketing, desde gente que ha trabajado muy bien las operaciones, problemas puntuales de la web, de conversión, etcétera. Y ahora estamos en un escenario donde tenemos mentores que nos intentan enseñar y estamos aprendiendo muy bien términos más financieros, ¿no? Es decir, ostras, estamos cerca de rentabilidad, podemos estar cerca de rentabilidad, ¿cómo podemos trabajar en esta dirección, ¿no? Con lo cual, yo siempre he dicho que al principio no creía en el Smart Money. Además, a los que decía, a mí el Smart Money me da el Money y el Smart no hace falta. Y no es verdad, no es verdad. A lo mejor no hay que venderlo como tal, pero sí que hay que saber entender que detrás de muchos inversores hay mucho conocimiento acumulado. Mentoring o no, al final es conocimiento y ayuda, ¿no? Y si tienes buena predisposición, como comentábamos la otra vez, yo me he encontrado con muchísima generosidad en cuanto a comunicación de los aprendizajes y a comunicación de, bueno, de culturas de diferentes empresas, incluso emprendedores, CEOs, CMOs, CTOs que llegan a comentarte hasta puntualidades de su empresa, cosas que van bien, cosas que van mal. Y creo que hay menos a veces opacidad cuando te sientas con estos emprendedores, tomas un café y son capaces de contarte lo que tienes que hacer bien, lo que tienes que hacer mal y de ahí aprendes un montón. Sí, el ecosistema realmente, como decíamos el otro día, es más rico de lo que pensamos, ¿no? En el mundo de emprendimiento. Quizás porque están ahí luchando por una cosa en común y es como, bueno, vamos a ayudarnos. Es una batalla para todos, ¿no? Poder llegar a que tenga valor la empresa. Oye, antes nos comentabas que estabais empezando a entrar en YouTube. ¿Os referís a colaborar con influencers o canales propios? ¿Cómo lo estáis haciendo? En nuestro caso estamos trabajando un canal propio con píldoras de renting, Mm. porque creemos que es efectivamente el segmento en el que estamos va a crecer muchísimo durante los próximos años y hemos intentado hacer, no sé si está bien llamado, ¿no?, el tema píldoras en este caso, pero sí que se entienda bien las diferentes cosas que te pueden ir pasando a lo largo de un contrato de renting, desde el primer momento que te interesa hasta que devuelves un coche para coger otro, ¿no? Entonces estamos entrando un poquito y debutando porque tampoco no habíamos hecho previamente esto y nos están ayudando profesionales a tener estas especies de píldoras del renting. También estamos comunicando ahora bastante bien los coches que tenemos con experiencias de clientes que cuenten un poquito cómo es trabajar con nosotros o cómo es, mejor dicho, contratar con nosotros, que yo creo que ayuda a otros clientes. Y porque al final también vemos una tendencia muy clara, ¿no? Que hoy en día las personas que están entre unos 30 y pocos o 20 y tantos, mejor dicho, el uso del YouTube pues es para conocer al detalle muchas de las cosas que luego vas a consumir y queremos estar ahí. Quizá hoy nuestro cliente no está ahí porque nuestro cliente es mayor a esto, está en 30 y picos, 40, pero sí que el cliente de mañana, ¿no? Es decir, alguien que durante los próximos años pues va a necesitar un coche para el día a día o semana a semana y que empieza a tener información en este tipo de canales, con lo cual lo estamos trabajando, estamos iniciándonos, pero bueno, creo que lo podemos ir potenciando poco a poco. Qué bueno. Bueno, es ir ahí dejando esas píldoras o ese contenido que informe, ¿no? Y aunque no hagan la decisión ahora, oye, iros brandeando ahí es brutal. Oye, y, tema de inversiones, ¿tenéis pensado levantar más rondas de financiación o cómo lo estáis estructurando? Ahora mismo a nosotros no nos haría falta, es verdad que estamos consolidando bien España e intentando replicar en algún mercado con fuerza y lo estamos haciendo en alguno ya bastante bien. La idea de momento
es acabar de entender Q1 y Q2 para nosotros y efectivamente luego sí que entraría seguramente el análisis de una posible ronda de inversión. ¿Por qué? Porque al final necesitamos replicar rápido esto en muchos otros países y ahí es donde tendría sentido ese inicio a hacerlo con una inversión. O sea, no nos da como la velocidad de reinvertir lo ganado en replicar rápidamente en otros países. En esa dirección, si al final esta es la decisión de internacionalizar y correr un poco más, tiene todo el sentido del mundo, bueno, al menos tener capital. No sé ahora mismo si sería vía una ronda de inversión o vía una deuda bien negociada, no lo sé ahora, pero seguramente sí que tenga sentido coger capital para seguir creciendo. Bueno, tiene mucho sentido y va a ser, yo creo que una ronda fácil, ¿no? Porque al final no es que no sea rentable, o sea, no es que no estéis generando dinero, por así decirlo, porque hay otros negocios que aún siguen cogiendo rondas así, ¿no? En plan, bueno, esperemos que esto se rentabilice de aquí a un tiempo. Bueno, ronda fácil no lo sé, porque creo que no hay ninguna fácil. No hay ninguna fácil, ¿no? Al final, los inversores buscan obviamente poner muy bien el dinero para poder revalorizarlo y nosotros defender que es un modelo seguro, con barreras de entrada, con crecimiento asegurado. Y al final también a veces es una especie de conexión, ¿no? Es decir, cuando alguien realmente cree que lo que estamos vendiendo, no solo lo que hemos hecho, que nos avala, que yo creo que es un poco lo que decías tú, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho nos avala a decir que sabemos gestionar el dinero para crecer. Ujú. Pero claro, hay tantas incertidumbres en este mercado y en todos los mercados en general que a veces es normal que haya ciertas dudas. Y nosotros lo hemos conseguido entender, aunque no te quita que muchas veces cuando alguien dice desafortunadamente no creemos en este modelo de negocio, dices, bueno, pues solo tienes dos opciones, ¿no? O hacerle caso o no hacerle caso. Y obviamente lo que tienes que hacer es no hacerle caso y seguir. Porque Bueno, y además, si todo el mundo creyese en este modelo de negocio, habría más competencia y sería más fácil, ¿no? La gracia es hacer algo que haya mucha gente que piense que no vaya a funcionar, ¿no? Porque eso sí, también te da pero ventaja. a cambio, y perdona, también hay que decir que siempre que te dan un buen feedback, siempre hay algo de verdad, ¿eh? También yo lo he aprendido con el tiempo, siempre que nos dan un feedback de no creemos esto por esto y por esto, por esto, ahí hay algo de verdad que has de trabajar. Porque al final también creemos que los inversores han visto muchos escenarios, muchas empresas, muchos casos y en base a eso toman decisiones y por norma general tiene que haber algo que es cierto, o sea, es así. Qué bueno. Oye, pues estamos ya llegando al final y vamos a por las 2 preguntas que tú ya te las sabes, que es trampa, No, no, del contestaré lo mismo, contestaré lo mismo. La primera es, ¿qué has descubierto recientemente? ¿Un libro, una estrategia, un concepto, algo que quieras aquí compartirnos? Pues como la otra vez comenté, aún no lo he acabado, por cierto, de leer el libro, pero estoy acabando el libro de Cruzando el Abismo para entender cómo cambiar de curva, ¿no? Cómo ir primero por los early adopters, cómo ir a por la masa más general después. Y es un poco lo que estoy descubriendo, ¿no? Estrategias para cambiar, ¿no? Y obviamente los primeros te hacen mucho caso con un producto viable, pero luego tienes que ir mejorando el producto para que otros sean believers, ¿no? Y que te quieran consumir. Bueno, Eh, como suben el estándar cuando pasas al abismo, el early adopter acepta que le des cualquier cosa y es fan y quiere estar ahí, ¿no? Al principio, y luego los de la early majority es como que o me lo das perfecto o me quejo. normal, y me parece normal porque hoy en día además la competencia general, como puede ser Amazon, pues es que ha educado al mercado de una manera espectacular y si no tengo la experiencia esta me parece que esto no funciona, ¿no? Como una vez nos dijo, es que hoy en día sabes antes dónde está una pizza que un coche y digo, no, es que es verdad. Pero bueno, hemos de saber y hemos de intentar que el cliente tenga localizado también su coche, cómo está, dónde está, etcétera, y que tenga una buena experiencia de compra. Y bueno, en ello estoy, acabándolo. Me está costando más, pero lo sacaré. Pues muy, muy buen libro, muy recomendado. Bueno, y la última pregunta es darle la vuelta a la tortilla y que me hagas tú una pregunta a mí, la que quieras de cualquier cosa. Pues yo repito también, la pregunta es para que convenzas y para que la gente que te sigue y que es amante de tus podcasts, que cómo consumes tú el coche, ¿no? ¿Qué decisiones has tomado en base al coche últimamente y por qué?
Pues mira, creo que ya lo hablamos, ¿no? Para mí la decisión, yo me compré un coche, el primer coche que me compré hace 3 años y fue una decisión impulsiva, ¿no? Vi ese coche, me gustó y lo compré. Pero me estuve planteando muy seriamente el tema del renting, pero de verdad, o sea, porque además yo obviamente tengo la empresa y lo miramos aquí en Andorra, que es donde vivo, y no habían facilidades algunas. Por lo que también otro país que podéis venir es Andorra. Ahí, que sea pequeño, hace falta. Pero sí, intenté ver el renting porque es que a mí me parece una solución más lógica. O sea, yo no quiero ser propietario de un coche que sé que a los 4 años ya es que me lo voy a tener que cambiar, ¿no? Y lo miramos, pero no existía esa opción. Pero a mí me parece que nuestra generación tiende más a alquilar cosas. Es más, como decías antes, creo que nos están educando desde otros muchos servicios al alquiler. O sea, yo no compro pelis ya. Yo pago 4 servicios de renting de pelis y estoy muy contento. No necesito, ¿sabes? Tengo a la disposición ahí todo. Y yo creo que esa tendencia que habéis visto es como que el segmento de nuestra generación y quizá un poco menor y mayor está educada a eso, ¿no? Es normal alquilar las cosas y no hay que ser propietario de todo. Efectivamente. Pues a ver si el siguiente ya lo haces con nosotros, ¿eh? Aunque sea en Andorra, a ver si podemos estar. Y esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque no sé si has visto como un cambio de tendencia quizá de nuestros padres a tener más cosas, ¿no? Y ahora quizás otra mentalidad, pero más la generación millennial es que yo tener cosas tampoco me importa tanto, ¿no? Porque mi entretenimiento es online, no sé, si me compro juegos son también a través de internet, todo es más Hay, digital. hay una valoración mayor del hecho de disfrutarlas, ¿no? Más que de tenerlas. Y es un poco lo que defendíamos nosotros, ¿no? Que al final nosotros creemos que la tendencia va a ser disfrutar de las cosas y no poseerlas y por eso al final montamos esto, ¿no? Pensando que el crecimiento iba a ser grande y la tendencia es clara. Qué bueno, pues oye, mil gracias por tu tiempo otra vez, Julio. A ti, a ti. Nada, Yo la- encantado. Al final, como bien decías, es una charla súper cómoda e intento contaros un poco cómo lo hemos montado y cómo lo hemos disfrutado y cómo estamos haciéndolo, ¿no? Y y encantado. seguro que has inspirado a mucha gente, ¿no? Porque al final nos escucha mucho emprendedor ya consolidado y otro que está empezando y ver cómo es algo así por dentro son preguntas que yo al menos en la universidad me hacía, ¿no? De, oye, pues ¿cómo serán las empresas que empiezan, ¿no? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo hacen el marketing? Y la verdad es que eso es una gozada, escucharte y ver cómo lo habéis hecho. Nada, no, muchas gracias a ti. Dejaremos también vuestras redes sociales y a ver si encontramos el canal de YouTube, ya nos lo pasaréis y lo dejamos por ahí. Y también la página web y todo para que la gente que esté interesada que vaya a veros. Y nada, a vosotros que vaya genial, nos vemos en el Muy próximo bien. podcast y que vaya bien. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, hasta aquí este episodio. Gracias por estar ahí. Ya sabéis, darle like en todos los lados. La verdad es que nos ayuda muchísimo para que el podcast siga creciendo. Y también comunicaros que si os gusta el desarrollo profesional y el desarrollo personal, hemos lanzado recientemente la nueva versión de la plataforma de Leader Summaries en leadersumaries.com. Es tan sencillo como entrar, registrarse, tienes 7 días de prueba gratuita y ahí puedes acceder a más de 450 resúmenes de los mejores libros de empresa. Son resúmenes de aproximadamente 6.000 palabras, están hechos para que realmente pases a un siguiente nivel, a nivel profesional, y tienes temas de, por ejemplo, marketing, empresa, liderazgo, management, recursos humanos, todos los temas que te van a ayudar realmente a seguir desarrollándote. Y además lo más interesante es que hemos querido que sea como un juego. Eso quiere decir que al acabar cada resumen tienes un mini test para ver si exactamente sabes de lo que va el libro y es como un juego, vas desbloqueando infografías. Cuando consigues pasar ese examen, desbloqueas una infografía para que de un vistazo luego puedas ver exactamente de qué va ese libro. Para aquellos que os interese, ir a leadersumaries.com, también tendréis en el enlace del vídeo en YouTube y en el enlace en los audios del podcast donde estéis escuchándolo, la web escrita. Nada más, me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.